no quiero que os aprendáis fórmulas patrones del formulario nacional, para nada, no nos sirve, ya para eso está, nosotros lo podemos ver, pero es verdad que estas de las composición de pomadas, como que o sea, solamente con ver la fórmula patrón sabemos que tenemos entre manos, y en las emulsiones para que tengamos un poquito más de agilidad a la hora de pensar que tenemos esa fase acuosa, qué elementos van a tener esa fase acuosa, que es necesario que también tengamos una fase oleosa y que evidentemente necesitamos que tener ese emulgente. Son las 4, por así decirlo, más importantes. ¿Por qué? Porque en suspensiones o en cápsulas, o sea, yo puedo tener una fórmula patrón y la puedo poner, y de hecho en los penetes las encontráis. Pero bueno, no me definen nada. O sea, yo al final en una suspensión puedo tener una cantidad de excipientes tan variados que la fórmula patrón al final se me va a quedar un poco corta, ¿vale? Por así decirlo. O sea, no me va a dar la información esencial. Sin embargo, en emulsiones y aquí en las pomadas sí que me la dan, ¿vale? Pero este un poquito más grande, que se ha quedado pequeñito. Así. Vale, si es a eso a lo que referís con fórmulas patrón, nada más que esto. ¿Vale? Habladme, contadme, porque a lo mejor os cuento yo cosas Y y no es de, lo de que queremos. granulados, de granulados, Lucía, y las pastas. La fórmula patrón, pues es que no me dice tanta información, si os dais cuenta. O sea, la pasta que tenéis que tener en cuenta, que os sale de ojo la cantidad de sólidos, porque sale de ojo, ¿eh? No es una cosa que no las pudimos hacer el día de prácticas, pero es una cosa muy, pues casi hay más Costoso. cantidad de sólido que parte del excipiente que vayamos a emplear, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿puedo conocer la fórmula patrón? Sí, pero no me da tanta información como otras. Sí que me ayuda a identificar esa cantidad de sólidos que va a ser una pasta. Ya está, nada más. ¿Y cuál me has dicho más? Los granulados. Mm, Voy a verla, porque yo creo que tampoco me da mucha cosa, ¿eh? De hecho, yo os la tengo puesta. Yo creo que no. Pues no sé. No, O sea, no, no, creo que no, más no. que la fórmula patrón están como pues eso, los excipientes que lleva y Claro. tal, pero no. Aquí es conocer un poco cómo funcionan los excipientes para que se haga ese granulado, pero la fórmula patrón no. Pero por lo mismo, ¿eh? Porque yo no voy a tener todos esos excipientes en una fórmula patrón de granulados. Voy a tener a veces unos o a veces otros en función también de los principios activos que yo use. Entonces, claro, no podemos hacer una fórmula patrón principio activo más disgregante más el líquido aglomerante. No, porque a veces voy a necesitarlos y a veces no. ¿Vale? Entonces a mí esas no me interesan. No os hacen, no os, no os ayudan, al revés, debería aprenderos una fórmula patrón que en realidad ni siquiera sería real, porque no tenéis todos los excipientes que podéis necesitar, o al revés, os sobran, una de dos. O sea, o tendríais demasiados o tendríais a lo mejor muy pocos, porque os tenéis que adecuar al tipo de fórmula concreta que tendríais. ¿Vale? Más cosas. Os voy mirando por aquí. A ver, en la parte de suspensiones, lo importante, conocer el proceso, y con conocer el proceso me refiero a que diferenciéis cuándo tenemos floculados, cuándo tenemos aglomerados y por qué queremos que una suspensión sea floculada y no se me produzca esa precipitación en el fondo, ¿vale? Y que si se me produce sea de forma que sean flóculos o flósculos, me da igual cómo los llaméis, y yo la pueda resuspender. Claro, para saber eso tenéis que conocer un poquito los excipientes, ¿vale? O sea, saber que al final nosotros partimos de una fórmula, o sea, bueno, sí, de una fórmula porque es nuestro caso, pero sería un sistema, ¿no? O sea, partimos de un sistema inestable, o sea, que no es, nos pasa también con las emulsiones, o sea, no es una situación ideal. Entonces nosotros lo tenemos que hacer ideal para que las podamos usar y le saquemos el partido que nosotros queremos. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos un sistema inestable, tenemos que buscar excipientes, o es que excipiente es la palabra, pero vamos, son cosas que nos ayuden, ¿vale? En una suspensión, si lo que no queremos
es que todo se nos vaya al fondo, voy a necesitar que me modifiquen la viscosidad. Normalmente todas las fórmulas usamos agua, ya lo habéis visto en las fórmulas patrón, como parece ese CSP, esa cantidad suficiente para que normalmente se rellena con agua. Y si no, me daría igual, porque al final tendríamos como mucho alcohol o un solvente similar, que son completamente fluidos. Si en una suspensión yo no quiero que esos polvitos, ese principio activo que yo necesito que contenga esa suspensión se me vaya al fondo, tengo que recurrir a cositas que me ayuden a que no suceda esto. ¿Cómo? Modificando la viscosidad. Lo primero. Y me vais a decir, es que son muchas, es que ya. Pero luego las vais a encontrar en sitios que hacen al final lo mismo. ¿Vale? O sea, los excipientes, aunque parezca que sirven para todo, lo que realmente hacen tiene sentido que os lo encontréis en los diversos temas. Celulosas que son solubles en agua. Recordad, que seguro que os acordáis, que como la fibra. O sea, la fibra no es soluble. Nosotros encima ni siquiera lo podemos digerir, pero por eso se pone este apellido. Celulosas solubles en agua que lo que hacen es, pues oye, yo la meto en agua, pensad a veces como en las propias fibras que se usan para el tránsito, que se meten y parece que se hace como un poco pastujo de estos, así que no llega a ser una suspensión límpida, porque no lo es, claro. ¿Qué van a hacer? Pues hacer que ese agua no sea tan fluida, ¿vale? Que sean un poquito más más gel. Y además aprovecho y os digo, más tipo gel, porque además así los vais a ver en más sitios. Polímeros del ácido acrílico también, y los vais a ver como gelificantes. Me van a ayudar a que no tenga el fluido tan líquido, ¿vale? Humectantes, que los llamamos aquí humectantes, pero no quiere decir que me aporten humedad, ¿vale? Eso ya sabemos que muchas veces puede ser lo mismo y algunos son humectantes y me aportan humedad, pero realmente lo que importa aquí es que el agua pueda agarrar mejor esas partículas, ¿vale? Que se pueda unir un poquito mejor, ¿vale? Es lo que hace al final es disminuir esa tensión superficial. Claro, y tiene sentido, ¿no? Que tengamos, bueno, las gomas arábigas, el tragacanto, que no se usan tanto, ¿vale? Pero los alginatos, sílices, tensoactivos, o sea, los tensoactivos los voy a encontrar aquí evidentemente como emulgentes porque hacen lo mismo, disminuyen esa tensión superficial, hacen que ese agua se pegue más bien a una partícula sólida, bien a un elemento oleoso, ¿vale? Que se puedan interpenetrar un poco entre ellas las moléculas, ¿vale? Es lo que hace, o sea, bajar esa tensión superficial. Los tampones, a ver, no es lo más importante, no nos vamos a engañar y además lo vais a ver en todas las fórmulas. Desde o sea, todas las fórmulas que tengan algo en disolución, en emulsión, en suspensión, que haya agua de por medio, ¿vale? Para mantener muchas veces no solo el pH indicado, sino que nos ayudan también en la conservación, porque a determinados pHs pueden proliferar determinados microorganismos, entonces no es el excipiente que más me defina, en este caso, por ejemplo, las suspensiones, ¿vale? Pero esto sí, modificadores de la densidad. Hemos visto de la viscosidad, que hemos hablado también que son, ¿dónde estaban? Aquí. Los mismos que os encontráis en los geles, ¿vale? O sea, los polímeros del ácido acrílico son el carbomer, las carboximetilas celulosas y los polisacáridos se usan también para gelificar. O sea, los modificadores de la viscosidad tenéis que acordaros que me dan esa textura como si fuese, no gelatina, ¿vale? No llegan a ese punto, pero prácticamente, ¿vale? Crean esa, como que cambian un poco la estructura, ¿vale? La estructura del agua. Y los modificadores de la densidad son realmente solventes, la mayoría de ellos, como el glicerol o el propilenglicol, que los habéis visto algunas veces que ya son más densos directamente y por lo tanto aumentan esa densidad. Y luego tengo la sacarosa, pero pensad en la sacarosa no solo como un azúcar simple, sin más, que yo he hecho pensad en un jarabe, ¿vale? Pensad en lo que conseguimos con un jarabe que sea muchísimo, muchísimo más denso, ¿vale? Por la adición de algo tan simple como la sacarosa, que podría ser algo un poquito más complicado, pero solamente con esto, o sea,
El jarabe simple se hace también con sacarosa porque la mayoría de las veces lo que vamos a echar va a ir en suspensión. O sea, nos ayuda a que sepa bien, a que tenga sensación de emulgente, pero solamente con la adición de sacarosa ya estamos modificando la densidad de una disolución previa que podría ser solamente con agua, ¿vale? Si echamos glicerol, propilenglicol a mayores, perfecto. Y claro, esas celulosas que hemos hablado antes hacen también ese mismo papel, ¿vale? Uy, ahora me pasa. Celulosas que son solubles en agua me modifican la viscosidad, me cambian esa forma del agua un poquito más dura, más gelificada, pero evidentemente me van a modificar también la densidad, ¿vale? Tiene sentido, al final densidad y viscosidad, es verdad que la viscosidad no tiene por qué aumentar tanto la densidad como cuando pues, echamos sacarosa, glicerol o propilenglicol, pero son propiedades que están muy relacionadas, ¿vale? Cuando una sustancia es más densa, probablemente sea más viscosa, ¿vale? Aunque es verdad que cuando hablamos de viscosidad, ya os digo, se hace referencia como cambiar un poco las propiedades sin añadir tanta cantidad. Pensad que, por ejemplo, en un jarabe nosotros tenemos que añadir una cantidad exagerada de sacarosa, que evidentemente nos cambia la densidad del agua, o sea, pasaríamos a tener una densidad muchísimo más alta, pero sin embargo, cuando añadimos esos modificadores de la viscosidad solamente, no cambia tanto, que sí que cambia un poquito, pero no tan exagerado. Y aquí, a nuestros amigos, que estos los agentes floculantes son un poco los más específicos, ¿no? Del tema, o sea, del tema de lo que son suspensiones. Pero bueno, vienen a servir para lo mismo que hemos comentado previamente, para evitar que se nos precipiten todas esas partículas en el fondo de nuestra fórmula, ¿vale? Y algunos se parecen. Derivados de celulosa. ¿Y qué vais a decirme? Vale, entonces un derivado de la celulosa me modifica la densidad, me modifica la viscosidad y además actúa como agente floculante. Sí, tiene sentido, ¿vale? Igual que el alginato o igual que los carbopoles, ¿vale? Los vamos a tener en todos los sitios porque realmente sus funciones, aunque podamos diferenciarlas en 3 partes, hacen lo mismo, modifican y me facilitan que esa suspensión no acabe aglomerada, sino floculada, ¿vale? Colorantes, aromatizantes, saborizantes, pues bueno, es que eso los vamos a tener que encontrar la mayoría de las veces. En cuanto estemos haciendo una fórmula que tenga que pasar más de 15 días, de hecho más de una semana prácticamente, pues hay que añadirlos porque los conservantes, si no, se nos estropea. Y bueno, los colorantes y aromatizantes, pensad que en suspensiones, igual que en disoluciones, pues oye, van por vía oral y la mayoría de las cosas que se usan en medicina saben mal. No hay otra opción que tener que recurrir a alguna cosa de esta para que sea más fácil tomarlos. Y los conservantes, pues eso, lo que os he contado. Y esto es lo que a mí me parece más importante, sobre todo esto, que diferenciemos lo que es un aglomerado de lo que es un floculado, ¿vale? Que en una suspensión se me pueden dar las dos situaciones. Y en una suspensión se me va a dar una de ellas siempre, ¿vale? Siempre. No es una disolución, es una suspensión. Yo tengo un principio activo que no se disuelve. Y como no se disuelve en agua, o bien se aglomera o bien se flocula. A ver, que me entra más gente aquí. ¿Qué pasa? Que yo el aglomerado no lo voy a querer. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sustancias que son de por sí ya insolubles en agua y se me juntan ellas en una bola, se van a quedar en una bola. Yo no tengo opción de volver a resuspender un aglomerado. Porque es insoluble. O sea, la clave es esa. O sea, al ser insoluble yo no puedo hacer esas... Si nosotros lo cogemos con una sustancia que sí que es soluble, en el momento en el que hacemos agua puede costarnos un poquito más, puede costarnos un poquito menos, pero conseguimos disolver eso. Con una sustancia que no lo es, no se puede. Entonces, oye, yo si tengo una suspensión y entre que le he añadido un poco de carbómero, un poquito de propilenglicol,
y un tensoactivo y consigo que con esas 3 sustancias no, bueno, al revés, sería, ya si estoy añadiendo tensoactivos estoy haciendo trampa, pero imaginaros en un jarabe, ¿vale? Solamente he añadido sacarosa, he modificado un poquito esa densidad. Bueno, si yo con eso ya consigo que no se precipite mi principio activo, fenomenal, ¿vale? Perfecto. De hecho, a lo mejor si es para, imaginaos que hay que dar una toma a un niño y hay que prepararla todos los días. Bueno, pues perfecto. Van preparadas, se va preparando cada día, una cada día, una. No tengo que hacer más. Pero ¿qué pasa? Que normalmente eso no sucede, ¿vale? Necesitamos, pues eso, generar nosotros nuestro propio sistema inestable, pero con una especie de truco, ¿no? Por eso, porque hay muchas veces que aquí hay un párrafo. Esto, una suspensión ideal consistiría en un sistema de floculado, o sea, que yo no le tengo que añadir absolutamente nada y que con la densidad que tiene y demás consigo que no pase absolutamente ningún tipo de precipitación, no se me aglomeren las partículas, no se me junten entre ellas y se mantengan en suspensión eternamente. Pero eso es muy difícil, ¿vale? Eso es muy difícil de conseguir y solamente lo conseguimos en suspensiones que se llaman extemporáneas, las que yo me tomo en un preciso momento o instante y va todo para adentro. No pasa absolutamente nada porque sean inestables, porque en el momento en el que se va a dar esa dosis, aseguramos, ¿vale? Aseguramos que no va a precipitar. Entonces, lo que se hace normalmente para que nosotros tengamos una suspensión que no es ideal, ¿vale? No es ideal, no se mantiene las partículas completamente suspendidas indefinidamente, pues hago trampa. Hago trampa y lo que hago es conseguir una suspensión floculada que en vez de precipitarse ese aglomerado, esas partículas insolubles, lo que se me precipita son flósculos, flóculos, como lo queráis llamar, ¿vale? Lo podéis encontrar de las dos formas. Y esa precipitación conseguimos que nosotros lo podamos resuspender, que es al final lo que nos interesa a nosotros y que por eso nosotros siempre se pone que hay que agitar cualquier tipo de suspensión, porque cualquier tipo de suspensión se va al fondo, ¿vale? A no ser que sea para tomar inmediatamente, siempre se va a ir al fondo. Como esa suspensión ideal no la podemos mantener en el tiempo, siempre se opta por formular suspensiones floculadas, ¿vale? A la que nosotros le hemos añadido algún tipo de floculante para que haga un poco de intermediario. Realmente los agentes floculantes funcionan, si lo pensamos, como los emulgentes en emulsiones, ¿vale? Hacen de intermediario entre la fase externa y la fase interna. Lo que pasa es que en este caso son sólidos, ¿vale? Son sólidos que no son solubles en el líquido, normalmente agua. En el caso de las emulsiones, tenemos esa fase interna que es no soluble en esa fase externa, lo único que es verdad que las dos son líquidas. ¿Vale? Para que lo tengáis ahí, para que veáis que aunque son cosas diferentes, en el fondo, que usamos los mismos excipientes tiene sentido porque estamos buscando al final la estabilidad de cosas que no se llevan bien. ¿Vale? En este caso son sólidos con líquidos, en el caso de emulsiones son líquidos con líquidos, pero completamente opuestos. ¿Vale? Entonces, entre esas situaciones, oye, podríamos decir, nada, pues no hacemos nada, no nos tomamos más, nos quedamos en una solución y lo que no se pueda tomar por solución, no hacemos nada con ello. Pero no, pues se hacen suspensiones, se hacen emulsiones o lo que haga falta, ¿vale? Me podéis parar si consideráis alguna cosa que me dejo, que os enlío o lo que queráis, ¿vale? De hecho es eso, o sea, aquí en las ventajas, jolín, administrar fármacos no solubles, si no, no tendríamos cómo. Y pasarían a veces, pues sin pena ni gloria, por, por el organismo. A veces no, a veces se puede, aunque sean insolubles, conseguir cosas, pero bueno, es la principal ventaja, ¿vale? Que tenemos. O si reaccionan en el agua o con algún otro tipo de solvente, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es lo que os digo, lo de las suspensiones extemporáneas, bueno, pues si yo lo voy a tomar en este momento, justo ahora mismo, pues no pasa absolutamente nada. Y así os vais a encontrar
Pues a ver, en formulación magistral no, porque siempre ya vas a elaborar o una suspensión que vaya, normalmente son jarabes, o una suspensión a lo mejor para algunas lociones tópicas, y vas a querer que se mantenga en el tiempo. Entonces hay que añadirle alguna cosa, tenemos que conseguir esas suspensiones con floculadas. Pero los antibióticos de los pequeñajos, la mayoría de granulados que se toman, realmente son suspensiones extemporáneas. Y las tomamos todos los días y no pasa nada porque tú en ese momento, aunque no se te haya disuelto, aunque se te va al fondo, es verdad que si, no sé, me voy a alguna de estas, desde los magnesios que hay de recuperación y todos, hasta un frenador, todos los antigripales, si vosotros le echáis en el botecito de agua, en el vasito de agua, removéis, os lo tomáis, garantizáis que va todo para adentro, pero si lo dejamos ahí y pasan, no tienen que pasar más que 10 minutos, o sea, ya os digo que no hace falta ni que pensemos en una hora, se va al fondo. Y algunas de las cosas se van al fondo y cuesta un montón quitarlas. Si os dais cuenta, se quedan en el borde, por ejemplo. O sea, algunos se quedan porque de verdad están pensados para tomarlos como una suspensión extemporánea, taca, 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 y para adentro. Porque si no, sabemos que luego se va para abajo. Y que, oye, claro, estás en casa, bueno, pues venga, le das otra vuelta, le das otra vuelta, le das otra vuelta. Pero claro, si nosotros hacemos una fórmula magistral, no queremos nunca que pase eso, ¿vale? Nunca, porque no es lo mismo tener un bote y moverlo un poquito a poder tener una cuchara ahí, poder rebañar y demás. Entonces, por eso siempre se busca, aunque se hable de que la ideal sería una defloculada, claro, ponemos el ideal entre comillas como sistema ideal para una suspensión, pero claro, eso realmente, pues, luego es difícil de hacerlo factible, o sea, es muy complicado, ¿vale? Y bueno, aquí no os doy más la vara, a no ser que me queráis contar vosotros algo y me queráis parar, ¿vale? Paso. Aquí tengo, que supongo que es emulsiones porque lo he puesto así, por orden. Y es lo que os he dicho, que se parecen mucho. Y en el fondo se parecen mucho. Yo sé que parece que no, pero sí. O sea, al final es lo que, o sea, hemos partido de tener las que ya no os acordáis seguro, pero bueno, las disoluciones que eran bastante estables a sistemas que son completamente inestables y que si no les ponemos algo que favorezca esa estabilidad, se rompen. Y además es que se romperían, ¿vale? En el caso de las suspensiones se produciría ese aglomerado que nosotros ya con los excipientes correspondientes evitaríamos que fuese aglomerado y tendríamos el floculado. Pero en el caso de las emulsiones, también. Si nosotros queremos mezclar una fase oleosa y una fase acuosa in situ, aquí y ahora, no podemos hacerlo. O sea, lo podemos hacer igual, momentáneamente. Y seguro que lo habéis hecho en casa un montón de veces, haciendo todos los tipos de aliños en los que echáis aceite, vinagre y lo que queráis. Vosotros movéis eso y sí, en un momento quedan las gotitas integradas entre ellas. Pero en cuanto pasan unos minutos, se empieza a separar. Y esto es lo que nos pasa en las emulsiones, ¿vale? Yo puedo conseguir que eso sí que sea estable si añado el ingrediente y el excipiente rey, ¿no? De lo que es el tema de emulsiones, que son los emulgentes, ¿vale? Tienen muchísimo más, pero claro, aquí los emulgentes, ¿qué van a hacer? Que esas gotas, por eso también los vemos en suspensiones, lo que pasa que aquí son gotas de grasa con gotas de agua, puedan llevarse un poquito mejor y entonces no se separen por completo, queden mínimamente unidas para que la separación de fases no se produzca, ¿vale? Por eso cuando los veis a lo mejor en suspensiones decís, bueno, ¿por qué está? Si es el de emulsiones. Ya, pues porque esa facilidad que hacen entre el aceite y el agua también la puedo hacer con un sólido, ¿vale? Entonces por eso encontráis excipientes similares en muchos tipos de formulaciones, ¿vale? Los tipos yo creo que esto lo tenéis controlado, ¿vale? O sea, agua en aceite, aceite en agua, y también tenéis a mayores las silicónicas o las combinadas, porque es verdad que puestos a hacer emulsiones se puede llegar a hacer microemulsiones una dentro de otra, ¿vale? Pero bueno, yo creo que los tipos no me paro, si me queréis parar me paráis, ¿vale?
bueno, aquí se ve bastante bien lo que sucede. O sea, pensad que esto sería una gotita de aceite. Esto, ¿vale? Dentro, de lo que es el agua, que precisamente no está en color, ¿vale? Pero tendréis que imaginar que todo lo que está fuera de esta gotita de aceite es el agua, ¿vale? Y estas pequeñas cabecitas, o sea, esas cabecitas que se ven ahí con esa cola, es el emulsionante o emulgente, y así se entiende muy bien, porque normalmente la mayoría de las moléculas que se usan como emulgentes tienen unas estructuras que son muy grandes, muy complejas, pero lo que comparten todas es que tienen una parte polar, que se lleva bien con el agua, y una parte apolar, que se lleva bien con el aceite. Entonces se distribuyen. Esas moléculas realmente es como si se organizasen para que su parte polar esté en contacto con el agua y la parte pues no polar esté en contacto con el aceite, ¿vale? Por eso lo de las cabecitas, que serían las cabecitas polares, y esas colitas apolares, ¿vale? En el caso contrario, pues os tendríamos dados la vuelta, ¿vale? Para que se entienda que es verdad que gráficamente las emulsiones se entienden muy bien. Esa parte apolar estaría en este caso para adentro, que serían las gotículas de agua, y esa parte no polar estaría en la parte de fuera, que sería en este caso el aceite, ¿vale? Aquí las que os comentaba, las acuosilicónicas, en las que en vez de usar una fase oleosa, lo que se usa es una silicona. Y las micro, que son más pequeñitas, y las emulsiones de emulsiones, ¿vale? O emulsiones múltiples, que es que sea, pues, meter aceite, agua, aceite, o agua, aceite, agua, ¿vale? A ver. Aquí, con lo de las fórmulas patrón, ¿qué va a pasar? Nosotros siempre en las emulsiones nos vamos a encontrar 3 elementos indispensables, ¿vale? Esa fase acuosa, esa fase oleosa y ese emulgente. Y si vemos eso, sabemos que es una emulsión. Porque, oye, me podéis decir, joder, ya claro, pero has dicho que hay emulgentes en las suspensiones, ya. Pero a nosotros cuando nos aparece un emulgente en una suspensión, no nos lo van a diferenciar como nos lo diferencian en las... Si os dais cuenta y veis los PNTs que hay de emulsiones, no nos lo ponen igual. Siempre nos diferencian esa fase oleosa porque la forma de elaborarlas viene determinada por cómo preparamos precisamente esas dos fases, ¿vale? ¿Qué vamos a tener en la fase acuosa? Agua, claro. Agentes humectantes, pues a ver, glicerina, propilenglicol, sorbitol, pensad que ayudan. En este caso pone aquí lo de retener la humedad de la piel. ¿Por qué? Porque la mayoría de las emulsiones que vamos a usar son cremas, ¿vale? Por eso sí que está la glicerina, el propilenglicol. A ver, que el propilenglicol se queda un poco más flojo, la verdad, igual que el sorbitol, pero bueno, captan, ¿vale? Captan ese agua. Conservantes que sean hidrosolubles, claro, nosotros siempre si vamos a usar un conservante en una emulsión, tenemos que saber si es hidrosoluble o liposoluble, porque si no lo vamos a añadir en la fase oleosa o en la fase acuosa, ¿vale? Que es verdad que la mayoría son hidrosolubles, por otra parte, pero bueno, siempre lo podemos consultar por si acaso. Y antioxidantes, pues igual, si tuviésemos algún tampón, por ejemplo, igual, también se podría, irían aquí en la fase acuosa y ya está. O sea, no son excipientes raros, por así decirlo, hasta que llegamos a la parte de emulgentes. Fase oleosa, evidentemente, aceites. Y aceites al final están todos. Y luego, pues sustancias que no son aceites, muchas son ya sólidas, pero son grasas. O sea, las tenemos muy, muy en mente. Las vaselinas, intentad quitaros un cacho de vaselina sin usar jabón. Imposible. ¿Vale? O sea, yo creo que se identifican bien precisamente los elementos de cada una de ellas, ¿vale? Ceras, igual, ¿vale? Es verdad que a lo mejor la cera, como estamos acostumbrados a verla sólida, pero seguro que si se os ha caído cera en la ropa no se quita luego tan fácil, a no ser que la dejes dura, por lo mismo, ¿no? Porque tienen esa parte, porque son grasas. O sea, alcoholes grasos, ácidos grasos, que además llevan el apellido, nos dan la pista siempre, ¿vale? Y bueno, pues igual que teníamos conservantes hidro, pues lipos también, ¿vale? Antioxidantes, pues igual. Además, esto os acordáis del año pasado, de las vitaminas solubles y las liposolubles, si os acordáis sin problema de cuál tenemos que usar en cada una, ¿vale?
Y bueno, a ver, aquí las siliconas son diferentes, ¿no? O sea, nosotros podemos sustituir las grasas, de hecho en muchísimas cremas y emulsiones, vamos, las emulsiones se hace. Y es verdad que las siliconas es que tampoco se llevan bien con el agua. Entonces, imaginaos que si hay que añadir una pequeña silicona dentro de una fase oleosa, iría en la fase oleosa. Y si fuese una emulsión silicónica, la fase oleosa sería la fase silicónica, ¿vale? O sea, están metidas con las grasas precisamente por eso, porque funcionan prácticamente igual. Y bueno, principios activos liposolubles en la oleosa y los hidrosolubles en la acuosa, ¿vale? Y vienen aquí los especiales, agentes emulgentes, que lo que hacen es disminuir esa tensión, o sea, entre el agua y el aceite o las grasas que nosotros tengamos. Que ya sabemos de por sí que no se llevan bien, pero claro, hay estas moléculas, pensad en esas cabecitas, que lo que hacen es llevarse bien tanto con el agua como con el aceite, con las fases grasas, ¿vale? Entonces, al poder llevarse bien con ambas, lo que hacen es como crear un puente, ¿no? Como parece así más social que químico, pero realmente es eso, hacen que se puedan integrar un poquito más las sustancias polares con las apolares, ¿vale? Es lo más importante de estos. Hay un montón, pero bueno, tensoactivos, y además es que la palabra es eso, o sea, tensoactivos es que quitan la tensión, o sea, esa tensión superficial que hay entre el agua y esos elementos que no son solubles o que no tienen los grupos polares que son los que predominan en el agua, ¿vale? Los tipos iónicos. Bueno, ya sé que hay que hacer un poco de diferencias. O sea, cuando hablamos de iónicos es porque tienen cargas, ¿vale? Ya pueden ser positivas o negativas. Aniónicos, negativa. Y tenemos los jabones, el laurisulfato sódico, que es que lo encontráis en todos los sitios. ¿Vale? O sea, en todos los sitios. Y a ver, es verdad que los jabones, aquí hablamos de jabones, ¿vale? O sea, de sales sódicas o potásicas, de los ácidos grasos, que también tienen esa parte polar y apolar, y funcionan como tensoactivos. Y son jabones, ¿vale? Yo un gel, muchas veces los geles que tenemos a lo mejor en casa no son jabones. Aunque pensemos que lo son, no lo son. Es verdad que funcionan de la misma manera porque ambos son tensoactivos, pero claro, un gel de los que tenemos en casa lo que tiene es laurisulfato sódico u otros tipos de emulgentes, ¿vale? Pero los jabones como tales ya tienen esa capacidad tensoactiva. De hecho, pensad que los tensoactivos se usan como detergentes todos. Catiónicos, carga positiva, el más importante, el cloruro de benzalconio, que se usa muchísimo es que seguro que lo habéis visto en los polirios, ¿vale? Pero además es un poquito antiséptico, así que viene bastante bien. Y anfóteres que tienen tanto cargas positivas como cargas o sea, tienen ambas dependiendo un poco dónde se encuentren, ¿vale? Y a ver, estas es verdad que no las vamos a encontrar tanto en formulación. Estas sí, ¿vale? Las tegobetainas. Pero es verdad que las lecitinas, pues no mucho. No se suelen ver, pero sí que las vais a encontrar en alimentación. O sea, en muchas cremas alimenticias o en determinados preparados sí que se tiende a usar las lecitinas, pues esa acción emulgente sin tener que recurrir, pues oye, a un laurisulfato sódico que no querríamos comérnoslo, ¿vale? Sin embargo, las lecitinas no tienen ningún inconveniente por vía oral. No iónicos, no tienen cargas y son los más empleados, Span y Twin. ¿Por qué? Porque pensad que al final las cargas, tanto sean positivas como sean negativas, implican que haya más posibilidad de reaccionar con algo que esté en la formulación. Entonces, siempre van a ser más estables pues aquellos que ya vienen con menos cargas que se pueden generar luego a lo largo de la formulación, pero si ya vienen con ellas, pues hay más facilidad de que puedan reaccionar con alguno de los otros excipientes o con alguno de los principios activos que tengamos. Sin embargo,
Los no iónicos, pues vienen ya más preparados para que nos den un poquito más de estabilidad en la fórmula, ¿vale? Span, twin, o como, no sé cómo los habíais llamado antes. Pero bueno, son los más importantes, ¿vale? Y los que más se usan. De hecho, habrá en sitios que solo se trabaje con el span, el twin y el laurisulfato. Aquí está. ¿Vale? O sea, con esos 3 prácticamente puedes hacer cualquier cosa. Luego, formulaciones según el método HLB. Bueno, pues a ver, es verdad que los emulgentes suenan ya a sustancia magnífica, mágica, que puede conseguir todo, pero bueno, hay que saber usarlos y hay que conocerles un poco. Y realmente lo que más nos interesa conocer a nosotros de los emulgentes es ese balance que llamamos HLB, que es realmente el balance de lipofilia e hidrofilia, de grupos polares con grupos no polares. Claro, habrá algunos que tengan muchos grupos polares y va a tener grupos apolares, pero a lo mejor pocos. Y otros al revés, que tengan muchos grupos apolares y luego también tendrán polares, pero pocos. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cuál sea esa proporción, pues hay una clasificación para que yo los pueda elegir mejor. ¿Vale? No es para que me la tenga que aprender ni nada parecido, pero para que yo elija un poquito más fácilmente. Ese balance va a ir en aumento, bueno, depende cómo lo consideremos, o para arriba o para abajo, según los grupos que tenga. Más grupos polares, un número más alto. Menos grupos polares, un número más bajo. ¿Vale? Y luego, a la hora, esto ya un poco más de cara, si os toca hacer algunas veces formulaciones y demás. De cara a la que yo tenga que hacer una fórmula magistral, pues todo también va a depender de qué es lo que estoy preparando. O sea, es decir, yo puedo tener una emulsión que sea de agua en aceite o de aceite en agua. Si es de aceite en agua o agua en aceite, las características del HLB de mi emulgente no van a cambiar, pero sí las que me requieran la fórmula, ¿vale? O sea, no es lo mismo que yo tenga una fórmula magistral, la que voy a usar principalmente en la fase oleosa la anolina, y esa fase oleosa sea externa o interna. Y tiene sentido, ¿vale? O sea, pensad que si yo tengo una fase externa directamente ya oleosa, esa fase externa es la que más predomina, es decir, nosotros en esa emulsión ya vamos a tener muchos grupos no polares, entonces a mí me interesa escoger un emulgente que tenga un HLB más bajito porque van a predominar esos grupos no polares. ¿Vale? Para que entendáis un poco al final por qué viene esto del HLB, que parece una tontada, pero en el fondo tiene sentido, ¿vale? Es para que nos resulte más fácil trabajar en el laboratorio. Caso contrario, si yo tengo una fase externa acuosa, yo voy a necesitar tener más grupos, ¿vale? Más grupos polares que me estabilicen esa fase externa acuosa con esa que sea interna oleosa. Por eso tenéis esta de aquí en el que se tienen en cuenta esas cosas. O sea, aunque yo use un ingrediente, no es lo mismo tener la lanolina en una fase externa oleosa, es decir, va a predominar esta lanolina, esta fase oleosa, entonces voy a necesitar un HLB más bajito, ¿vale? Me dice que en torno a 8. Sin embargo, si esta misma lanolina yo la voy a usar en una fase, va a estar en una fase oleosa, pero con una emulsión en la que la externa es acuosa, pues claro, al final no me requiere el mismo tipo de HLB, sino que me va a requerir un HLB un poquito más alto, ¿vale? Ya de 15. Esta es eso que está aquí y a veces parece que no tiene sentido por el que está, pero es para que entendáis que no es lo mismo tener una sustancia con una fase externa que predomine u otra, ¿vale? Lo del HLB, el problema, yo creo que no tenéis ningún problema precisamente. Problemas tenéis muchos de ejemplo para que los hagáis, ¿vale? Para que los veáis, pero yo creo que los tenéis controlados. ¿Sí? ¿Os habéis dormido? Eso es que sí, ¿vale? Digo, que no quiero Sí, sí. quitarle importancia, ¿vale? Nada. Pero creo que los Sí. controláis, y hacer ahora uno con una cosa de las que yo creo que se os da bien, me parece un poco de perder el tiempo, y a lo mejor estáis un poco más perdidos en lo que es la parte de teoría, que lleva a lo mejor más términos y demás.
Otra cosa importante, estabilidad en las emulsiones. Ya sabemos que son inestables, no hacemos más que hablar de fórmulas magistrales y formas farmacéuticas inestables, pero bueno, nosotros intentamos que sean los más estables dentro de lo posible. Importante, lo de calentar. Sé que no pudisteis ir a prácticas mucho, pero yo creo que las compañeras que lo hicieron, al final se ve más fácil, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer una fórmula magistral, fase oleosa, fase acuosa, las tenemos que juntar. Pues oye, ya que las tenemos que juntar, vamos a facilitar que esa unión, para que encima se produzca la emulsión, sea lo más sencilla y lo que nos favorezca más el que no se nos rompa la emulsión. Entonces, es verdad que nosotros los elementos que tenemos oleosos, la mayoría son sólidos, ¿vale? A temperatura ambiente. Es verdad que tenemos aceites, por ejemplo, el aceite de oliva, el de girasol, almendras, argán. Todos estos aceites sí que son los aceites vegetales. Vaya, la mayoría son líquidos. Pero muchos otros de origen animal o que por las características que sean, aunque sean de origen vegetal, son sólidos, los tenemos que fundir. Y hay que fundirlo siempre porque si no, nos podemos mezclar. O sea, así de sencillo. Entonces, en el momento en el que tenemos que fundir cualquier elemento graso, es una subida de temperatura, y si yo tengo mi fase oleosa a una temperatura y mi fase acuosa a otra mucho más baja, pues, cuando las junto, mal. Mal, ¿por qué? Porque pensad que si estaba alta para que yo las funda y se me puedan unir bien, en el momento en el que le añado algo frío, se me solidifican, se me pueden solidificar cachitos y entonces no se favorece la emulsión. Entonces, una de las cosas importantes, cuando vayamos a proceder a hacer esa emulsión, que estén las dos a la misma temperatura. Si he tenido que calentar hasta 75 grados porque tenía una cera y había que calentarla a 75 grados, yo, mi fase acuosa también, ¿vale? Porque si no, se me va la caraja la emulsión, ¿vale? Claro, a Y ver, con calentarlo normalmente, un si os grado habéis más, fijado, vale. siempre se pone un poquito más. Si veis cualquier fórmula magistral, o sea, cualquier PNT de algunas de las emulsiones, y os fijaseis, a ver que no os ni perdáis el tiempo en hacer esto ahora, pero imaginaros que vais viendo todos los ingredientes y vosotros lo tenéis en el laboratorio y el que más temperatura de fusión tiene pone 65, por ejemplo. Y sin embargo, en el PNT te pone, se recomienda calentar hasta 70 grados. Bueno, pues simplemente porque, oye, no es lo mismo el punto de fusión a poder disolver exactamente todo, que lo estés haciendo en una cazuela, como dijimos nosotros el otro día, a que tengas un calentador. Entonces, siempre un poquito más se recomienda, se pone ese poquito para que nosotros no nos quedemos cortos, pero es verdad que visualmente ves perfectamente el momento en el que se produce la disolución completa. Ese sería realmente el punto de fusión necesario, ¿vale? Claro, eso sí, si tenemos tres sustancias grasas y una tiene punto de fusión 50, otra 55 y otra 60, lo que sí que no podemos hacer es quedarnos en 55. Tiene que ser de 60 un poquito más para arriba, ¿vale? Porque muchas van a ser así, que estarán más o menos todas en el Vale. mismo margen, pero siempre hay una que necesita un poquito más de temperatura. Otra de las cosas importantes, aquí, debemos adicionar la acuosa sobre la oleosa. Pensad eso, cuando hemos hablado del HLB, se tiene en cuenta el HLB que requieren las fases grasas, ¿no? Parece que son las que dan problemas y son realmente las que dan problemas, ¿vale? La mayoría de las veces las emulsiones que tenemos son aceite en agua y aunque fuese al contrario, se hace así, ¿vale? Porque es al final la forma en la que tenemos nosotros de evitar que se rompa, ¿vale? Hasta cierto punto, porque muchas veces aún así se rompe. Pero bueno, siempre metemos esa acuosa en la oleosa, ¿vale? Para facilitar el proceso de emulsión. Bueno, la velocidad de acción y tal, pues depende al final siempre de lo que tengamos entre manos. Y es verdad que sí que conviene siempre seguir dándole un poquito de agitación hasta que vamos, que ya se va enfriando y que vemos que tiene como esa textura ya más definitiva. Bueno, las cosas que nos pueden pasar, coalescencia, esto por aquí, y el cremado.
¿vale? Lo del cremado es verdad que se puede revertir, pero hasta cierto punto, ¿vale? Muchas veces, a veces no es imposible, ¿no? Es como cuando se corta lo típico de cortarse las salsas, que parece que no va eso por ningún sitio. Pero es como una espuma, sí, que queda, como que parece que hay emulsión, pero no completa. Como que parece que hay algunas gotitas que se han quedado así, parece como una espumita, ¿vale? Pero bueno, normalmente con agitación se puede solucionar. Sin embargo, cuando ya se produce lo que es la coalescencia, pensad en dos fases completamente separadas. O sea, cuando se va haciendo una gotita y otra gotita y otra gotita y cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, ahí ya poco podemos luchar, ¿vale? No se puede ir para atrás. Pensad en las cosas estas que tenemos en casa, ¿cómo se llaman? En los limpiadores o en las cremas estas que hay bifásicas, que sí, tú las puedes agitar para usarlas en ese momento, pero en el momento en el que dejas de agitar, empiezan a juntarse cada fase con la suya y quedan completamente separadas. Una queda arriba y otra queda abajo. La de arriba va a ser la oleosa, que lo sepáis siempre, y la de abajo va a ser la acuosa. Pues cuando sucede eso, eso sería un fenómeno pues, de coalescencia, que evidentemente en ese tipo de productos no pasa absolutamente nada. No quiere decir que se haya roto el desmaquillante o la crema que tengamos, sino que no es una emulsión como tal, ¿vale? Entonces acaban separadas las dos fases. Y bueno, aquí es verdad que el método, los dos métodos de... Porque no suelo dar mucho la vara con los controles de fórmula porque no os da. Entonces ya prefiero que conozcáis más los PNTs y los procesos de elaboración a que os centréis en los controles, como por ejemplo en cápsulas que las tenemos que pesar, que tenemos que tal. Bueno, pues si en prácticas nos da tiempo a verlo, os lo dejo subido y demás. Pero el de coloración y el de dilución son como muy específicos y concretos precisamente de este tipo de fórmulas, ¿vale? Y me parece importante que los conozcáis porque además se ve muy bien. Las que estuvisteis en las prácticas lo visteis y se entiende a la perfección cómo va a ser si yo tengo una fase acuosa con una fase externa y le añado, en este caso es un colorante, ¿vale? Pero si le añado cualquier cosa que sea hidrofílica, o sea, que sea soluble en agua, va a penetrar, ¿vale? Se va a meter dentro de esa fase externa. Sin embargo, si fuese el caso contrario, pues no. Viaja la bolita que no se mete ahí de ninguna de las maneras, ¿vale? Y bueno, el de método de dilución lo podéis hacer en casa con cualquiera de las cremas que tengáis. Es simplemente echar un cachitito de crema en un poquito de agua y si como estáis usando agua, si se disuelve, hasta cierto punto, pensad que ahí tenemos elementos oleosos, pero si se empieza a enturbiar el agua sin problema, en cuanto damos una vuelta, y a veces no hace falta casi ni una vuelta, pero bueno, si no damos unas cuantas vueltitas, es que tenemos una fase externa acuosa, ¿vale? Bueno, ventajas aquí no os lío porque yo creo que las tenéis todas, ¿no? Al final es lo bueno de las emulsiones, combinamos dos tipos de principios activos que sean liposolubles e hidrosolubles en una sola fórmula, ¿vale? Y bueno, de los errores, lo de las temperaturas, que no agitemos, etcétera, etcétera. Y paso, si no me cortáis, ¿vale? Y me decís. Aquí, este es más largo que... Este tema es más largo que yo que sé. Pero bueno, yo creo que no es complicado. Los polvos es que al final, pues, son polvitos. Tampoco tiene mucho. Esto pensad que no os lo tenéis que aprender, por supuesto, ¿vale? Que lo tenéis en alguna autoevaluable, lo sé, pero no es lo mismo tener un autoevaluable que aprenderos estas tablas, ¿vale? Eh, ¿eh? ¿eh? Ah, o sea, que lo das tú y pones. Tú la Claro, a tallas ver, y pones un esto nosotros ejercicio. siempre lo podemos consultar, entonces no tiene mucho sentido. Pero sé que en algún autoevaluable, bueno, a lo mejor yo creo que sí, que hay alguna a lo mejor. Pero bueno, no es lo mismo que os pille con el tema nada más Sí. ahí reciente y que sepáis un poco cómo poder discriminar si uno es fino o no muy fino, a que os aprendáis esto de cara al examen, ¿vale? O sea, que no perdáis el tiempo con esas cosas, ¿vale? Bueno, los vamos a usar uso oral, tópico, poco más, ¿vale? Y a ver, aquí ya sabéis que se hacen los papelillos y que lo que tienen es más, más manualidad que otra cosa.
Y luego la parte de los granulados, pensad que es como un método al final pues para poder mezclar de una forma más concreta y más... O sea, si nosotros lo tenemos simplemente en polvo, pues bueno, los polvos lo primero son a veces un poco más difícil de manejar. A ver, es verdad que normalmente los granulados se hacen para congregar, ¿no? En una misma bolita varios principios activos o varias sustancias. Y es verdad que lo más importante de los granulados es que nos sirven para hacer comprimidos. ¿Ok? Nosotros no hacemos comprimidos en formulación magistral, pero bueno, se pueden hacer granulados, ¿eh? Eso sí. Pero es verdad que lo más importante es que es eso. O sea, nosotros no podemos... O sea, todos los comprimidos que veis en una oficina de farmacia, todos han tenido una granulación previa. Es algo que es indispensable. Oye, que es verdad que también muchas veces nos interesan para las cápsulas. Pero oye, nosotros en las cápsulas sí que podemos meter polvo sin que esté granulado. Sin embargo, comprimidos, no. No, porque se rompen. O sea, en el momento en el que haces la presión, ese polvo no hay manera de aglomerarlo si no le ponemos algún tipo de ayuda. Tipos, bueno, pues efervescentes, recubiertos, depende de lo que le queramos echar. no tiene más. Y bueno, los excipientes aquí. Pensad, sería como hacer una mini cápsula. Es verdad que viene antes que las cápsulas, pero pensad eso, que en un granulado es como si quisiésemos tener en una misma bolita, pues pensad en los antigripales, una vitamina C, un paracetamol y un descongestivo. Claro, son 3 cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estén lo suficientemente juntas para asegurarnos que van en cada poquito que tomamos esas 3 partes. Entonces, los diluyentes, pues oye, para que esa masa sea un poquito más grande y así se puedan aglomerar. Aglutinantes, porque queremos que estén juntos, no estén separados, ¿vale? O sea, los aglutinantes y de cara también a los comprimidos, ya os digo que aunque nosotros no los hagamos, luego tienen mucho sentido que lo tengan, hacen que no se separen las partículas al final, que estén todas juntas. En seco no es lo ideal, porque se manejan muy mal. Pero bueno, hay aglutinantes que sirven como aglutinantes sin necesidad de añadir ese líquido humectante, pero es mucho más fácil hacer el proceso por la vía húmeda con algún líquido humectante, la verdad, las cosas como son. Evidentemente, si hablamos del aglutinamiento con líquido humectante, necesitamos esos líquidos humectantes que van a ser agua principalmente, ¿vale? Pero bueno, puede ser un etanol también sin problema. Y disgregantes diréis, muy bien, estamos aquí aglutinando, estamos aquí juntando sustancias para que luego se disgreguen. ¿Tiene sentido? Pensad en comprimidos, que ya sé que aunque no los hagamos, pero yo una vez que quiero esas 3 cosas juntas, quiero que cuando lleguen a la barriga o donde tengan que llegar, se rompan y estén por separado y se puedan absorber mejor, ¿vale? Por eso se meten disgregantes que pueden ir en las cápsulas, en los comprimidos o en un granulado como tal. Y los lubrificantes, bueno, en los granulados que se hacen realmente en las fórmulas, bueno, es verdad que no se hacen, pero bueno, si las hiciésemos en formulación magistral, pues la parte lubricante no sería tan importante, pero pensad que como esos granulados van la mayoría de las veces o bien para hacer cápsulas o bien para hacer comprimidos, es muy importante que no dejen tanto residuo de polvo. Y el otro día que hicisteis las cápsulas, seguro que entendéis por qué, porque si no, se queda a la mitad durante el proceso, ¿vale? Entonces estos lubrificantes hacen como que vaya todo un poquito más ligero, sin quedarse pegado y no dejen tanto residuo y al final ese residuo puede arrastrar principio activo que nos quedamos sin él. Granulación vía húmeda si hay líquido humectante, vía seca si no lo hay. Y ya os digo que la vía seca es un poco más fastidiada, ¿vale? Porque es más difícil compactar siempre que no tenemos esa parte del líquido, porque es que con el líquido conseguimos mucho mejor la aglutinación, independientemente del aglutinante que estemos usando, ¿vale? Siempre funciona mejor. Al final por la vía seca tienes que hacer ahí esa masa y es que es muy fácil que se rompa, muy fácil.
Ventajas, no os mareo. Que son al final las mismas, casi, pero cada una con la suya. Errores poco. Y me voy a las cápsulas, que en el fondo las conocéis porque las habéis visto ya en la parte de fórmulas farmacéuticas. Sabéis que hay un montón de tipos. Y aquí me interesa porque, oye, cápsulas sí que se hacen. Me interesa que sepáis cómo hacerlas, ¿vale? Y ya sabéis que para eso, bueno, conocer los excipientes, que se parecen mucho a los granulados, diluyentes para aumentar el volumen, lubrificantes para que no perdamos esa parte y vaya todo más fluido, absorbentes y adsorbentes. No, yo creo que según hablo no hago la diferencia cuando lo digo, pero bueno, porque cogen un poquito esa humedad, ¿vale? Y así ya también evitamos, igual que con los lubrificantes, que se nos queden ahí parte. Y aquí, muy importante, cómo se hace, ¿vale? Porque cápsulas sí se hacen, y se hacen bastantes, en fórmula, en los laboratorios. No sé si alguien de los que habéis estado en prácticas habéis tenido la oportunidad, pero en el caso de que fueseis a una farmacia con formulación magistral, es muy posible que sí que tengáis que hacer cápsulas. Y no tienen nada de chicha, ¿eh? Es simplemente, nosotros iríamos, pesaríamos, tendríamos nuestra parte, nuestro sólido para poder hacer, vamos, para encapsular. Lo único que, claro, nosotros tenemos un sólido 500 gramos en total, y claro, nos tenemos que distribuir entre las cápsulas. Entonces, dependiendo de lo que nos hayan dicho que tenemos que usar por cápsula, elegimos el número de cápsula, que no me estoy parando porque yo creo que también los controláis. Y una vez que elegimos el número de cápsula, calculamos la cantidad de excipiente que necesitamos. Es como que en este caso vamos al revés. Normalmente en las fórmulas patrón nos dicen los excipientes, la cantidad de excipiente que necesitamos, pero aquí no, ¿vale? Aquí se hace en función del número de cápsula que elijamos. Que evidentemente, pues, siempre vamos a intentar tener en la cantidad de excipiente menor posible, ¿vale? Pero imaginaos que a lo mejor hay una farmacia que solo tiene 3 tipos de cápsulas, no todas estas que tenemos aquí, podría darse el caso, entonces no sería lo mismo, pero bueno, nosotros siempre vamos a escoger en función de las cápsulas que yo tenga, aquella en la que tenga que usar el menor tipo de, o sea, la menor cantidad de excipiente. Pero es necesario usar ese excipiente, y esto me ha pasado en algunos problemas. Si yo tengo 0,30, no, si tengo 0,30 mililitros, a ver, que lo escribo con esto, que si no, se pena. No cabe aquí, ¿eh? Y no cabe. Por mucho que queramos se aproxime. Es más, o sea, si yo tengo, no 0,30, si yo tengo 0,275 mililitros, no me cabe aquí. Y aunque no me quepa aquí y sea una diferencia muy pequeña, tengo que recurrir siempre a la siguiente más grande, ¿vale? Siempre. Que ha habido gente que en el heterovaluable ha dicho la más aproximada. No, aquí no valen aproximaciones porque estoy perdiendo principio activo. Y oye, podríamos pensar, bueno, yo qué sé, es verdad que yo os he puesto creo que era el SEN. Bueno, un poquito más, un poquito menos de SEN no iría a lo mejor a ninguna parte. Pero bueno, a ver, nosotros si el paciente le han puesto 275 o lo que sea, yo le tengo que hacer las cápsulas con la cantidad de principio activo que viene marcada, ¿vale? Si tengo que recurrir a una más grande, pues lo que hacemos es añadir excipiente, ¿vale? Es decir, muchas veces si podemos evitar ese uso de excipiente, genial, fabuloso y fantástico. Pero no suele ser lo habitual, ¿vale? Entonces, siempre hay que rellenar, y es rellenar tal cual. Y tenemos que hacerlo para asegurar precisamente esa cantidad de principio activo. Tiro porque creo que están controladas. Si no, con el nomograma no os liéis porque no os lo voy a poner. Sí, sí. O sea, me interesa que lo sepáis, que lo conozcáis, por si os lo encontráis, pero las fotos que hay son cutrísimas. Entonces, en un examen, no me parece justo, ¿vale? Porque se ven todas bastante regular. Yo no sé por qué, pero bueno.
no hay esa opción. Entonces no os liéis ahí. Aunque bueno, es lo mismo, o sea, realmente es lo mismo, lo único que en vez de numéricamente, pues se hace de una forma más, o sea, de una forma gráfica. Se hace de una forma gráfica y contando cuadraditos en vez de haciendo la división. No tiene más. Pero bueno, yo sí que quería que lo tuvieseis, que lo conozcáis, por si os lo encontráis, que a lo mejor en algún sitio os encontráis que en vez de tabla, pues vienen con el nomograma. Fin. Oh, este sale demasiado grande. A ver. Ahí. Pastas, pomadas y geles. ¿Vale? Sencillitas. Después de haber hecho suspensiones, haber hecho emulsiones y cápsulas, esto es coser y cantar. De hecho, pensad que las primeras fórmulas que hicisteis fueron los polvitos y luego pomada. Las pomadas son muy fáciles de elaborar porque al final no es más que mezclar unos polvos con un excipiente. Normalmente suelen ser excipientes oleosos, ¿vale? La mayoría de las pomadas son todas oleosas, se busca que sean así, si no se recurre normalmente ya a una emulsión o a un gel. Y nada más, no tienen más, salvo aquellas que queremos que se retiren de forma fácil con agua, y lo que hacemos es una emulsión momentánea. Le añadimos un emulgente para tener esa fase oleosa y esa fase acuosa y así poderla eliminar. O sea que ya aquí no tenéis que tener ningún problema, ¿vale? O sea, este tema yo creo que no os debería dar ningún dolor de cabeza. Esto sí, que os lo he dicho antes, pero por si acaso, pero simplemente para que os resulte fácil identificarlas. Nada más. O sea, cuando habláis de eso, de las fórmulas patrón, es que yo creo que realmente ayuda más que a hacer que os tengáis que aprender nada más. Los tipos de excipientes en el fondo ya los conocéis, porque aquí ya sí que sabéis que son... Ya habéis visto todos los elementos oleosos previamente. Los tipos de grasas. Ya los conocéis. A ver, en el momento que emulsionan con agua hidrófilas, ya sabéis que tenemos que tener un emulgente y bueno, los macrogoles son los que van a ser las únicas que son hidrófilas, ¿vale? Porque es que no tenemos, o sea, no hay otros, para conseguir esas texturas no podemos usar otra cosa que no sean los macrogoles, ¿vale? Porque si no nos quedarían muchísimo más líquidas. Bueno, y dos técnicas de elaboración, por fusión o por mezclado mecánico. Y sinceramente, por fusión, solamente si tenemos un tipo de excipiente. En cuanto tenemos dos excipientes, conviene hacerlas por fusión. Perdón, lo he dicho al revés, creo que he dicho por fusión. Bueno, normalmente se hacen todas por fusión porque en cuanto tenemos dos tipos de excipientes es difícil juntarlos si no calentamos. Pero si solamente tenemos un tipo de excipiente oleoso y un sólido, no sería necesario. Normalmente con un mezclado mecánico es suficiente, ¿vale? Pero normalmente en cuanto ya hay pomadas, pues suelen tener varios excipientes y ahí ya se recomienda siempre fusionar antes para poder trabajar más fácil, ¿vale? ¿Qué poner? Ventajas e inconvenientes. No me lío aquí, que yo creo que lo tenéis. Bueno, luego vienen las pastas, que también son semisólidas. Y lo importante es que tienen, o sea, que sale de ojo, ¿eh? Entre un 30 y un 70% es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Y si veis un ejemplo de pasta, es que sale de ojo la cantidad de sólidos que tiene, porque normalmente es ahí esa cantidad suficiente para agua. Si hacéis la diferencia con cualquier otro tipo de fórmula, sale de ojo, es muy poquita cantidad en comparación a una emulsión, por ejemplo. Y tipos de pastas, las acuosas son las que más se usan. O sea, de hecho, yo no he visto nunca ninguna de estas. O sea, no os engaño. Pero bueno, que se pueden hacer,
¿vale? Se puede hacer pastas grasas en las que al final se están usando como excipientes o como vehículos elementos oleosos que podrían ser pues, lanolinas, vaselinas, etc. Pero bueno, el grupo más representativo de las pastas es la pasta al agua. Composiciones. Bueno, esto es otra fórmula patrón. Cierto. Pero bueno, aquí lo que os decía antes. Esto es una barbaridad. O sea, pensad que esto es verdad que os pongo entre el 30 y 70% porque pueden ir del 30 a 70%, pero rara es la que no supera el 50% de fase, o sea, de elementos sólidos. ¿Vale? Aquí no me lío, si no me paráis, que estáis muy callados. Y vienen mis amigos los geles, que también son un poquito problemáticos por la estabilidad. Las pomadas no dan problemas en ese sentido. Pero bueno, claro, se quedan un poquito más cortas y pierden esa parte del agua. Aquí, bueno, pueden ser lipófilos si usamos excipientes oleosos, hidrófilos o hidrogeles, que realmente, lo que os decía antes, yo solo he visto estos, que se pueden hacer y en las circunstancias en las que sean necesarios se pueden recurrir a los lipófilos, pues claro, pero no son no se hacen tantos. Y aquí, lo que tengo que tener en cuenta. Diluyente, disolvente, solvente, no es nada nuevo, ya lo conocéis, aguas, alcoholes, aceites en caso de que sean lipófilos. Y aquí los que son excipiente estrella son los agentes gelificantes. Nos quedamos, a ver, es marca, pero bueno, Carbopol, lo suyo sería quedarme con el Carbomer, pero bueno, es verdad que normalmente lo encontramos ya como Carbopol, pero bueno, es una marca, no es como lo de los Twin, están registradas y son marcas como tal. Lo importante del Carbopol, que lo habéis visto en vuestro hetero, se acidifica en el momento en el que lo echo, pero una vez que lo acidifico encima no me sirve como gel. Hay que neutralizar, ¿vale? Y una vez que sí que ya tengo ese pH de 6,5, se produce esa red, como que, a ver, que no es una red, que yo sé que no es una red, pero bueno, cambia esa disposición, realmente es como si enganchase el agua, ¿vale? O sea, la estructura del agua cambia un poquito, por eso gelifica, ¿vale? Por eso se usa también, acordaros, como humidificador de la viscosidad, porque hace esto mismo, ¿vale? Si yo lo meto en una suspensión. Luego, si no lo queremos hacer de esta manera, solamente usando el Herbopol, hay gelificantes que pueden funcionar mediante puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, esto es el agua. Vale, si yo tengo otro elemento que se lleve bien con el hidrógeno, se une. ¿Vale? Aquí puede ser una cadenita. Estos son los puentes de hidrógeno. Uy, esto tiene... Bueno. Son enlaces débiles, entre comillas, pero bueno, que hacen que, por ejemplo, el agua sea líquida a la temperatura que tenemos. ¿Vale? Entonces se hacen estas uniones, ¿vale? Estas uniones por puentes de hidrógeno, que al final también estamos usando el Carbopol. Pero, claro, le estamos metiendo un montón de propilenglicol. Que el propilenglicol lo que tiene son muchos grupitos de estos. ¿Vale? Aquí el Carbopol no consigue hacer esa red, ¿vale? Como en el ejemplo anterior, pero claro, ya me modificaría esa viscosidad y luego a mayores, con ese propilenglicol que se favorecen esas uniones por puente de hidrógeno con el agua, hacen que se produzca esa consistencia semisólida tipo gel. Y luego por imbibiciones que se van haciendo densos. Y pensad que también los teníamos
Derivados de la celulosa, metilcelulosa, carboximetilcelulosa, goma arábiga, chosepigel. Igual, son modificadores de esa viscosidad, ¿vale? Me hacen esas estructuras, esas consistencias semisólidas que tienen los geles, ¿vale? Como este es el que más se utiliza, ¿vale? El Carbopol. Y necesito neutralizar cuando tenemos un gel. Y aunque no fuese con el Carbopol, ¿vale? Simplemente ya por la inestabilidad que tienen la mayoría de ellos, necesitamos reguladores del pH. Y no solo reguladores del pH como un tampón, o sea, el tampón hace como que no se me muevan, como dejar una disolución o una suspensión de una forma estable. Aquí el regulador del pH necesito que de verdad basifique, acidifique ese medio para que el gel no se me rompa, ¿vale? Es un poquito, o sea, hablamos de una regulación un poquito más drástica, ¿vale? Necesitamos modificar directamente ese pH, ¿vale? En el caso del Carbopol, porque si no se nos va, no tenemos gel, pero es que aún así muchas veces hay que hacerlo por lo que tenéis aquí. Son un poquito peculiares en este sentido, se alteran, se estropean, se contaminan incluso con cualquier cosilla. Por eso necesitamos mantenerlos a los pH determinados que nos indiquen, ¿vale? Bueno, aquí está esta fórmula patrón, os la aprendáis o no os la aprendáis en el momento en el que veis la palabra gelificante. Yo creo que no tenéis ninguna duda de que os vais a encontrar, ¿vale? O sea, gelificante, el regulador del pH y ese diluyente. Tiro porque esto... Nada. A nivel de estabilidad, pero que no tiene mucha chicha. Los inconvenientes, las incompatibilidades, que se estropee, que no se pueda usar el principio activo con ese gel, suele ser lo principal. Lo de las burbujas por la agitación, la compatibilidad otra vez, el pH y listo. Bueno, y me queda el último tema que me diréis que este es un regalito. Después de todo lo que habéis visto, esto es casi como daros un paseo por la formulación, por la formulación magistral así más relajado, ¿no? Las líquidas que ya... El jarabe ya lo sabéis hacer, eso me ha quedado claro, porque me habéis mandado unas fotos ahí que lo atestiguan. Pero bueno, que esto... eso, el simple. Pero simple. Que yo creo que esto no, o sea, yo si me paráis me paro, pero es que no tenéis es casi un poco de repaso por concretar un poco todas las líquidas, como vemos las semisólidas, vemos por otra parte bueno, son semisólidas también las emulsiones, pero bueno, como que tienen más chicha, pero claro, estas como no lo tienen, como en disoluciones entendemos lo que son las disoluciones, no da del tema como para que meter todas estas. Pero es que no tienen nada, es como un poco... Pues diferenciarlas según sean la vía de la que lo estemos tomando. O sea, tenéis los jarabes, las preparaciones bucales. Nada, no tienen mucha cosa. Esas son los enjuagues y poco más. Gotas ópticas, si en vez de hacerlas para tomarlas, las vamos a tener en el oído. En la nariz, si van a usarse en la nariz. Y bueno, saber las que se hacen, porque gotas nasales, ¿qué se hace? Poquito. El suero y ya está. Las ópticas sí, Ay, que no me sale no. Aquí. O sea, gotas ópticas sí que se hacen más. Sí. Algún antibiótico, algún corticoide, ¿vale? Para algunas infecciones o algunos tratamientos, pero nasales es que al final se hacen los sueros y poco más. Colirios, sí se hacen, ¿vale? Parece mentira, pero es verdad que en fórmula, o sea, en farmacias que formulen mucho, ¿vale? O sea, que tengan mucha formulación magistral, porque tienes que trabajar en condiciones asépticas, ¿vale? Entonces tienes que estar muy preparado, tienes que tener un laboratorio para poder hacerlo. Pero bueno,
sí que se hacen algunos. Yo lo que he visto, no, o sea, yo no he estado en ningún sitio en el que las hagan, pero sí he tenido que encargar a veces. Ay, me saldrá el nombre. Que se las mandan a los niños para frenarles la miopía. La atropina, joder, que no digo, no me sale ya. No, la atropina no. La Esa es muy atropina. dura. No, espera. Sí se usa. O sea, se me va la pinza, ¿no? Colirios, frenar. Sí. Puede ser que sí, que ya no sé ni lo que estoy. He hecho un Espera, repaso tan espera grande que que ya ni digas. me acuerdo de Bueno, luego te suena de las que he 0,5. visto yo. Sí, atropina 0,01, 0,05, eso es. Digo, así ya me quedo yo con el toque. Y ya, yo es la que estaba pensando. Y yo no he visto Es, ninguno más, pero es verdad que ese lo he tenido que encargar varias veces. O sea, que en los sitios que tienen laboratorios grandes se hacen, ¿eh? Que yo qué sé, como que dices nariz y solamente se hace el suero. Y claro, normalmente no lo hacen porque hay tantas cantidades de sueros comerciales ya que no merece la pena emplear el tiempo que requiere para hacerlos. Pero sin embargo, colirios, el de atropina se hace. Y se lo mandan eso a los pequeñines. Míralo, aquí estaba. No sé dónde se me ha ido la cabeza. Enemas, pues es que al final es eso, son las líquidas. Es un repaso el de formas farmacéuticas. Es que aquí no quiero ni pararme, no os hago perder el tiempo. Bueno, para inhalación igual, esto es más difícil, pero bueno, que se pueden hacer. Lo único que es verdad que para inhalación nos vamos a veces a pensar en aquellas cosas ahí súper... en un Ventolin, en un Turbuhaler, un Inhaler, cualquiera de estas, pero una de las cosas que sí que se hacen son las gotas para expectorar, que serían dentro de las de inhalación, que se añaden las gotitas y bueno, pues se usan los pequeñajos que tienen problemas a veces para respirar, les viene bien a la gente que tiene mucha sinusitis y cosas de estas. Y es que, bueno, yo no sé ahora, antes había un par de ellas comerciales, pero las subieron el precio una barbaridad. Y en cuanto les subieron el precio, la fórmula de Baos, que se llama fórmula de Baos porque es para hacer Baos y simplemente echar las gotitas, pues oye, la gente se lo empezó a pensar más y las mandaban los médicos antes que comprar las gotas. Pues salía mejor de precio, que no suele ser lo habitual. Pero ahí sí que cambió un poco. Y ya, es que veis, ¿no? se me ha quedado aquí colgado esto. Pero bueno, que es que no tiene más. O sea, este tema al final es un bueno, paseo. ya está. Después de todo lo que habéis visto, es un paseo. Y que no tiene más que conocer, ¿no? Las tisanas, eso sí que no lo he visto nunca, pero bueno, es una de las partes que está ahí siempre en el formulario nacional, que es hacer las infusiones. O sea, es preparar las propias, o sea, es pesar, no tiene mucha más cosa. Pero bueno, entra, ¿no? Está dentro de lo que es la formulación magistral. Ahora decidme vosotros, ¿dudas o alguna cosa? Yo creo que lo he rasado muy concreto. No sé si me he explicado con eso de decir que concreto. Creo que he hecho hincapié en algunas cosas que así os dejan un poco más fácil en qué centraros en estos días. Creo que son 4. ¿Cuántas preguntas van a ser, Lucía? Test 30. Sí, eso no os lo cambio porque yo creo que es 4 y lo de típico test, para que os dé tiempo sin estar 30. agobiados. Normalmente os sobra, pero bueno, quien quiera un Vale. poquito más, tomárselo con tranquilidad, que tampoco que no vaya agobiado. No, tan ¿Puede largo no. caer algo como describir Me las imagino en lo que te fases refieres. para Por hacer una ejemplo, emulsión? como lo que tenéis a veces en los heterovaluables de describe el método patrón. No, vale. Todo entero normalmente es un proceso bastante largo,
pues eso no. Pero sí a lo mejor Sí. algunas preguntas que pueden ser incluso en las de test de alguna parte concreta, a lo mejor eso sí, pero todo entero no. No porque Vale. al final es lo que os digo, eso, o sea, tenéis que conocer los dos claves de cada fórmula, pero al final el método patrón puedo recurrir a él siempre en el formulario nacional. Es lo bueno que tiene. Vale, por eso cuando yo os lo pongo para que me lo pongáis es para que vayáis y lo busquéis dentro de lo que es el formulario como si lo necesitaseis en algún momento concreto. Vale. Más cosas. Pero sí, o sea, eso es tan largo. Sí, sí, o sea, creo que son 4 cortas y ya os digo, las 30 Vale. tipo test. Como todos los ¿Hay exámenes que preguntas habéis tenido cortas? conmigo. ¿Vale? Claro. Pero yo creo Vale. que no se va a dar la situación. Es que me preocupa No mucho tenéis... suspender. No, que no. Entonces, Como a todos, Va a Patrick. dar mal. Como de verdad que va a ser como los otros exámenes, o sea que no van a tener nada de especial que os haga temblar ni nada. Además creo que es el mío el primero, ¿no? Sí, lo hacéis y luego ya seguís, que sé que tenéis bastante después también, pero Sí. no vayáis agobiadas y de verdad, o sea, creo que el resumen que os he hecho para rato. creo que va bastante enfocado, para que no os encontréis ningún inconveniente ni ningún problema en esta semana estudiando y tampoco cuando estéis haciendo el examen. ¿Hay alguna cosa que os dé más dolor? Pero Vale. Creo que habéis visto aprenderse cómo os los he ido hilando los al final. Si es que en el fondo excipientes tienen es un todos... rollo. Pero bueno, ya O sea, está. yo sé que os los encontráis en muchos temas y parece que no, que os van a liar, pero al revés. Sabiendo lo que funciona en cada, o sea, lo que hace, si os lo vais a encontrar en alguna pregunta, no os van a servir para liaros, al final van a ser más bien para ayudaros. Lo que os decía, o sea, si os encontráis un emulgente, pues oye, no os voy a poner un emulgente para daros una pregunta de una suspensión, porque es normal, sí, ¿nos vamos a encontrar emulgentes en suspensiones? Sí, vale, cierto, nos las vamos a encontrar, pero yo no os voy a poner justo el que os haga dudar, que digas, ay, me ha puesto un emulgente, pero yo lo sé, no, o sea, cuando os encontréis los excipientes van a ser para que vosotros podéis identificar las fórmulas de una forma más fácil, no al revés. ¿Vale? O sea, no vayáis con ese miedo de es que los voy a liar. Vale. Chao. Vale. O sea, eso, nos vemos ya en breves. Que no vayáis Os con voy a esa dejar, idea de ¿vale? que Que me como toque son ir. muchos me voy a hacer el lío. Hasta No, luego. al revés. Chao. Hasta O sea, sábado. normalmente Adiós. si os voy a preguntar por cosas no va a ser Sí. por la excepción, sino por la norma. ¿Vale? Más cosas que tengáis ahí en la cabeza, Vale. ¿no? No, pues no os lío. Os dejo que sé que tenéis para hacer y deshacer Yo todo lo creo que que no. queráis. No, Y no tampoco. digo ya de la mía, sino de todas. De todas formas, ya sabéis, si entráis ahí en pánico o alguna cosa que se os tuerza en estos días, me escribís, me decís y lo vemos, pero es eso. O sea, yo sé, no os puedo decir es fácil, no sé que además habéis tenido mucho agobio en estos meses. Pero estoy segura de que con el trabajo que habéis hecho no vais a tener problema. De verdad.